Vamos a ver la segunda parte de la unidad uno. Y si ustedes recuerdan, la clase pasada empezamos definiendo las magnitudes físicas, dijimos que eran fenómenos físicos que se podían medir. Luego dijimos que para poder medir necesitábamos definir una unidad. Y también respecto de las magnitudes, distinguimos entre magnitudes escalares y magnitudes vectoriales. El resultado de la medición es lo que llamamos medida, medida de la magnitud física que estamos midiendo justamente. Y dijimos que en ciencias, en particular en ingeniería, para que las mediciones, las medidas, tengan un significado concreto y se puedan utilizar de manera completa, tienen que tener tres elementos, que son el valor, la unidad y la incertidumbre o error. Hablamos de las unidades, todo esto en la clase pasada, ¿eh? Hablamos de las unidades, dijimos cómo se eligen, qué condiciones había que tener para elegir la unidad de una magnitud. Vimos lo que es un patrón de medida de una magnitud, les conté toda la historia del metro patrón. Después vimos bueno, esto lo vamos a ver ahora, las unidades fundamentales y derivadas que tienen que ver con otra forma de clasificar las magnitudes entre fundamentales y derivadas. Eso lo vamos a ver ahora. Y después hablamos del valor de la medida. Y dijimos que la forma que se utilizaba en ciencias, la forma correcta de utilizarla en ciencias, es lo que se llama notación científica, que es usar potencias de 10. Después hablamos de otra forma de especificar los valores, que es el orden de magnitud de un valor. Es otra manera de especificar un valor, el valor de una magnitud. Y ahora vamos a ver, ahora, segunda, tercera diapositiva, vamos a ver cómo tomamos el valor. O sea, si yo mido, uso un instrumento, ¿de dónde saco el valor? O sea, ¿cómo llego al valor, digamos? Lo otro era cómo lo escribo o cómo lo especifico, pero tengo que llegar al valor para eso. Y respecto de los valores, hablamos de que todas las cifras, a veces, el valor incluye cifras que no tienen un significado real, un significado concreto, y entonces distinguíamos entre cifras significativas y cifras no significativas. Hicimos un ejercicio y dijimos que para sacar las cifras que no son significativas, porque hay que sacarlas de la medida, no es correcto poner esas cifras en la medida, había dos formas, una se llama truncamiento y la otra se llama redondeo. Y terminamos la clase haciendo un ejercicio, justamente. Si no recuerdo mal, este es el panorama, digamos, de lo que vimos en la primera clase. Y vamos a ver esto que les comentaba del valor. O sea, ¿cómo llego al valor de la medida? En electrotecnia y en electrónica, los valores se obtienen a partir de la lectura de un instrumento. O sea, para medir magnitudes eléctricas usamos instrumental. Vamos a tener un instrumento que hoy en día son todos digitales, todos tienen un display numérico o una pantalla, donde aparece un valor. Justamente, ese valor se va a corresponder con la magnitud eléctrica que estamos midiendo. Entonces, por ejemplo, supongamos que el valor es este, es un ejemplo nada más. Bueno, entonces, este valor, que es el valor indicado por el instrumento o la lectura del instrumento, hay distintas maneras
referirse a esto, valor indicado o lectura, o valor de lectura, o la lectura del instrumento, ese va a ser el valor que vamos a tomar. Ese es el valor que vamos a tomar y que vamos a colocar en la medida. Es el resultado de la medición, que lo vamos a llamar valor representativo de la medida. Bien. Después, bueno, veré si ese valor representativo tiene todas cifras significativas o no. Lo podés escribir de manera usando notación científica o no, o lo podés expresar aplicando orden de magnitud. Eso es otra cosa, pero yo tengo que llevar al valor primero. Y para llegar al valor tengo que utilizar un instrumento, por lo menos en el caso de las medidas que hacemos en electrotecnia, que hacemos en electrónica, usamos instrumental. Bueno, y les comentaba que había otra forma de distinguir a las magnitudes, no solamente entre escalares y vectoriales. Hay otra forma que es desde el punto de vista de las unidades que se definen para cada magnitud. Entonces se distinguen entre fundamentales y derivadas, fundamentales o principales y derivadas. Entonces, primeramente, teniendo en cuenta que, que las distintas magnitudes físicas se relacionan entre sí por leyes, las leyes físicas, el conjunto de todas esas magnitudes físicas constituye un sistema que tiene cierta coherencia, lo determina la física eso. Bueno, a ese sistema es lo que se lo llama sistema de unidades. Y ya desde hace muchos años, siglos, esos primeros físicos intentaron organizar, digamos, las magnitudes de alguna manera, o sea, plantear un sistema de unidades. Y se crearon un montón de sistemas, varios. Los ingleses crearon el suyo, los alemanes y los franceses crearon el de ellos, después eh, hubo distintas variantes, porque había muchas unidades, para la misma magnitud existían varias unidades, entonces se tuvieron que poner de acuerdo. Hoy día el sistema que se usa en ciencias es el sistema internacional y es el sistema vigente en Argentina, que es un sistema que deriva del sistema MKS, metro, kilogramo, segundo, y a partir de ahí se plantean las unidades correspondientes a las magnitudes fundamentales o principales, que son 7. Vamos a nombrarlas. Las magnitudes son longitud, la unidad es el metro. Otra magnitud fundamental es masa, que la unidad es el kilogramo masa. Otra magnitud fundamental es el tiempo, que la unidad es el segundo. Otra magnitud fundamental es la intensidad de corriente eléctrica, que la unidad es el ampere. Otra de las unidades fundamentales es lo que se llama temperatura absoluta o temperatura termodinámica, que la unidad es el grado Kelvin, aunque también se utiliza el grado eh, Celsius o grado centígrado, y en algunos países se utilizan otros grados, por ejemplo el grado Fahrenheit que usan en Estados Unidos. Otra magnitud fundamental es la cantidad de materia, que la unidad es el mol, y la séptima magnitud fundamental es la magnitud intensidad luminosa, cuya unidad es candela. A partir de estas 7 magnitudes fundamentales, derivan todo el resto de las magnitudes de la física que llamamos magnitudes derivadas o secundarias. Por ejemplo, superficie, volumen, que derivan de la magnitud longitud, porque superficie es longitud por longitud y volumen es longitud por longitud por longitud, por ejemplo. Frecuencia eléctrica que deriva de la magnitud tiempo, ciclo respecto del tiempo. Y así todo el resto
de las magnitudes de la física. Yo acá en este listado puse las que vamos a usar nosotros a lo largo del curso. No están todas las magnitudes de la física, sino las que vamos a usar nosotros. Algunas las vamos a usar más, que son las que tienen que ver con electrotecnia. Otras las usaremos muy poquito. Acá tenemos el símbolo que vamos a usar para representar esa magnitud eléctrica o no eléctrica. Acá el nombre, si es que tiene nombre, porque no todas las unidades tienen nombre. Este cuadrito continúa. Bueno, faltarían las unidades de ángulo, que en el cuadrito que está en el apunte del drive está eso. Es dos o tres reclositos más. Y después sigue este cuadrito que vamos a ver ahora, que es donde vemos los múltiplos y los submúltiplos de una unidad. ¿Y por qué aparece esto? Bueno, esto aparece porque hay algunas unidades que resultan o muy grandes o muy chicas, porque derivan de las unidades fundamentales y surgen de relacionar esas unidades fundamentales. Y también en la práctica a veces la misma unidad, para no trabajar con valores tan grandes, digo por la cantidad de dígitos que tiene, conviene usar prefijos que sean múltiplos o submúltiplos de la unidad. Entonces tenemos como múltiplos, tenemos estos que están aquí. Los más conocidos es el kilo, que es multiplicar por 1000, es el factor de multiplicación es 1000. Mega es multiplicar por 1.000.000. Giga es multiplicar por 1.000.000.000. Y tera por 1.000.000 de millones. Después, para valores que sean inferiores a la unidad, tenemos el centi, que sería la centésima parte, el mili, que es la milésima parte, el micro, que es la micronésima parte, el nano, que es 1.000.000.000 de veces más chico que la unidad, y pico, que es 1.000.000 de millones de veces más chico que la unidad. En electrónica vamos a usar estos prefijos. Hay más prefijos, pero nosotros no los vamos a utilizar, tanto para abajo como para arriba. Ya hablamos de los valores, bastante, hablamos de las unidades, vimos sistemas de unidades, vimos el ejemplo que usamos nosotros, que es el sistema internacional, lo acabamos de ver, y vemos los múltiplos y los submúltiplos de la unidad. ¿Qué nos falta en la medida? Analizar. Nos falta analizar el error que afecta a una medida. Vamos a definir primero qué sería el error. Si bien ya algo adelantamos, faltaría ver un poquito más cómo interpretamos este error o incertidumbre en una medida. O sea, en la primera clase al principio ya planteamos que el valor medido es una aproximación. Para tener una idea de qué tanto nos aproximamos al valor cierto, a la verdad, para eso está el dato de error o incertidumbre. Es como si fuera una característica de la calidad que tiene la medida. Si es una buena medida o es una mala medida. Si se acerca al valor cierto o no. Se acerca más o menos o no se acerca nada al valor verdadero. Como las resistencias que tienen la última rayita, el último colorcito para, para decir el porcentaje de Bueno, error. eso lo vamos a ver. Claro, eso te dice, es la incertidumbre, ¿cierto? El fabricante te da un valor nominal, se dice, se llama así, valor nominal. Pero él no te puede garantizar ese valor, porque ese valor en realidad no existe en la realidad.
100% ese valor. Si vos lo medís, nunca te va a dar eso. Entonces él te da un rango de valor. Te dice, mira, el valor es este, pero este es el valor, se llama valor nominal. Yo lo que te garantizo es que está entre este valor y este valor. Ahí yo te puedo garantizar eso. Bueno, eso es lo que se llama tolerancia. Ahora lo vamos a ver. Como resultado del proceso de medición obtenemos la medida. Tenemos una medida. Pero sabemos que una medida son valores aproximados, porque no existe un método perfecto. Entonces siempre va a ser un método, un valor aproximado. Por lo tanto, vamos a interpretar a la medida como un intervalo, como un intervalo. Y es un intervalo de incertidumbre, o sea, no tenemos completa seguridad de lo que hay ahí adentro. Lo que sí podemos asegurar es que dentro de este intervalo, el centro de ese intervalo es el valor más probable y va a ser el valor representativo de la medida. Por ejemplo, cuando yo mido con un instrumento, el valor que leo, ese valor va a ser el valor representativo y va a ser el centro de este intervalo de incertidumbre. Y el radio de este intervalo es justamente la incertidumbre. O sea, entonces yo cuando mida lo que voy a garantizar es que el valor de verdad está ahí adentro. Pero tengo que dar un valor, no puedo decirte así al voleo, bueno, está ahí adentro. Bueno, entonces te doy el centro del intervalo, que es el valor representativo. Y por otro lado, te doy el dato de error. Entonces yo lo que te voy a garantizar es que el valor está dentro de ese intervalo, que llamamos intervalo de incertidumbre. Y el radio es justamente el error o incertidumbre de la medida. De esta forma es como interpretamos el error o incertidumbre de una medida. Por lo tanto, cuando obtengamos la medida de una magnitud física, vamos a tener el valor, que va a ser el valor representativo, la unidad, acá un ejemplo, una temperatura, y el error. El error, tienen que estar los tres elementos. Yo tengo una duda. Sí, Si nosotros, por ejemplo, con el tester medimos voltaje, ¿no? Estamos midiendo el valor eficaz, que eso sería parte de la incertidumbre, digamos, porque el valor real sería el valor pico, por ejemplo. no, 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 estamos mezclando un montón de cosas. No, no, no. Vos cuando medís, lees un valor en el display, Sí. sea la magnitud que vos estés, mejor dicho, midiendo. Si vos medís una tensión alterna, bueno, depende qué medís, porque una tensión alterna está variando continuamente, ¿cierto? Porque es una tensión variable. Entonces, ¿qué valor te presenta el instrumento? Te tiene que presentar uno, no te puede presentar infinitos valores. Bueno, eso ya lo vamos a ver cuando veamos dentro de poco. Cuando empecemos a ver corriente alterna, ahí vamos a definir eso. Pero yendo a lo que estamos viendo, que es medidas y mediciones, nosotros cuando medimos vamos a obtener un valor. Después, bueno, hay que interpretar ese valor. Y para interpretar el valor tenemos que saber qué es lo que estamos midiendo. Entonces, como vos decías, en el caso de una senoidal, si fuera una alterna senoidal, bueno, puede ser el valor eficaz, puede ser el valor pico, puede ser el valor medio de módulo, qué sé yo, puede ser distintas cosas. Pero yo tengo que saber qué es lo que estoy midiendo. Y eso depende del instrumento y de cómo esté midiendo. Pero eso es otra cosa. No estamos entrando en eso porque eso no lo vimos y hay muchos chicos que tampoco no conocen eso. O sea que estamos con mediciones. Entonces yo mido, obtengo un valor, que es el valor que indica el instrumento, el valor que yo leo en el display del instrumento, que vamos a llamarlo valor representativo de la medida. Y ese valor que yo tomo es el centro del intervalo de incertidumbre. Y es el valor que yo voy a indicar.
el valor numérico que voy a indicar. Después va a estar la unidad y va a estar el error o incertidumbre, que es el radio de este intervalo. Si la medida es buena, yo les pregunto a ustedes, si la medida es buena, o sea, yo la hice con un buen método, tuve todos los cuidados del caso, usé buen instrumento, ¿el radio es chico o es grande? Y Es más chico. debería ser chico. Es chico. Cuanto más chico es el radio, tengo menos error. Quiere decir que es de mejor calidad la medida. Ahora, si yo hago una medida con un instrumento de mala calidad, no tomando los recados del caso, voy a tener un radio mucho más grande, o sea, voy a tener más error, más incertidumbre. Bueno, entonces así es como interpretamos, eh, digamos, la medida junto con el error. Yo lo que no terminé de entender Sí, la otra clase es, bueno, vamos de nuevo, por ejemplo, si medimos, ¿no? Nos da un voltaje, ¿no? Y sí, los números que siguen después de la coma, ¿en sí. realidad no están más cerca del valor representativo? ¿O por qué hay que cortarlos? No, porque hay varias situaciones. Depende, ahora vamos a continuar hoy profundizando el tema, pero a veces la lectura que vos haces en el instrumento, tomás todo el número y a veces no lo tomás todo. Eso depende de distintas circunstancias, pero va a ser el valor representativo. Y muchas otras veces el valor que vos lees en realidad no es el que a vos te interesa. Vos usás esa medida como una medida parcial para obtener otra medida. Entonces vamos a ver cómo se procede en esos casos. Y en esos casos, bueno, también hay que eliminar las cifras que no son significativas. Vamos a ir avanzando de a poquito. Ya vamos a ver algún ejemplo. Ahora, hoy mismo vamos a ver un ejemplo. Bueno, definimos cómo interpretamos el error. Ahora, ¿cómo se indica? ¿Cómo lo indico en la medida? Ya algo ahí vimos un ejemplo, pero no sabemos bien qué es. Entonces vamos a ver cómo se indica el error en la medida. Porque el valor no hay duda. La unidad tampoco hay duda. ¿Y el error cómo lo indico? Después vamos a ver cómo se calcula, eso es otro tema. Vamos a ver después cómo hacemos para calcularlo. Pero por lo pronto, si yo ya lo conozco, ¿cómo lo indico en la medida? Hay dos maneras principales, ¿no? Las más importantes que son las que vamos a ver nosotros. Una forma se llama error absoluto y matemáticamente y formalmente se define así, como dice acá. Generalmente se usa la letra griega delta, que es este triangulito. Las X refieren a una magnitud cualquiera. O sea, si fuera tiempo, la X sería una T. Si fuera una distancia, podría ser una L, por ejemplo, X. Si fuera una tensión eléctrica, sería una B corta. Si fuera una corriente eléctrica, sería una I. Si fuera una resistencia eléctrica, sería una R. Bueno, pero para hacer algo más general, ponemos una X. Y fíjense, es una resta, una diferencia. Es una resta. ¿De qué cosa? Bueno, de un valor que llamamos verdadero, así es como se define matemáticamente, menos el valor medido. De esa forma se define el error absoluto. Ahora, ustedes me dirán, y bueno, pero si yo ya conozco el valor verdadero, ¿para qué lo voy a medir? ¿Qué sentido esto? Sí, es cierto. Entonces, ¿qué significa esto de valor verdadero? Bueno, es una abstracción, en cierta manera, y se puede interpretar en la práctica como, por ejemplo, cuando yo tengo un valor o dispongo o conozco un valor que yo sé que eh, es mucho más exacto, mucho más cierto que el valor que yo voy a medir.
Entonces, por comparación, yo puedo tomar al otro como verdadero. Eso, aunque parezca algo medio agarrado así, medio raro, se usa mucho. Existen, Sería como tomar el valor que viene en la etiqueta de fábrica. no exactamente. Lo que vos ves en las etiquetas son los valores, se llaman nominales, los valores del membrete, los valores generales que especifica un producto, un equipo. No, no, no. Esto es otra cosa. Esto sería, por ejemplo, una pila patrón. Supónganse, una pila patrón que está en un laboratorio, que se fabricó esa pila tomando todos los recaudos habidos y por haber, que está a una temperatura constante, que está en una vitrina de manera tal de que no le afecte el oxígeno, de que no le afecten partículas que están en el aire, o sea, con todos los cuidados del caso, y que se midió eso en laboratorio y se tiene el valor de tensión de esa pila patrón, por ejemplo. Entonces, si yo después voy con mi tester de taller, voy y mido esa pila patrón, el valor que dé mi tester seguro que tiene mucho más error que el valor que tiene asignado esa pila patrón. Entonces yo la puedo considerar como un valor verdadero. Ese es el concepto. Pero es algo de la matemática. En realidad esto surge de la teoría, que es una rama de las matemáticas, de la teoría de errores y de la estadística. Igualmente esto prácticamente no lo vamos a usar, pero tengo que dárselo porque es la definición. Porque volvemos otra vez a lo que les dije al principio. Si yo ya conozco el valor verdadero, ¿para qué voy a medir? No tiene sentido. Si yo mido porque desconozco, para eso algo de medición. Ese es el sentido. Si no, ¿para qué voy a medir? Bueno, pero esta es la definición teórica. Fíjense, es una resta. Quiere decir que este valor de error tiene unidades. Por ejemplo, si yo calculo el error de una distancia, de una longitud, como es la resta de dos longitudes, me va a dar en unidades de longitud, me dará en metros, centímetros, milímetros, lo que sea. O sea que el error absoluto tiene unidades. Unidades que se corresponden con la magnitud física que yo estoy midiendo, de la cual estoy calculando o estoy expresando el error. Muchas veces en electrotecnia al error absoluto se lo llama desvío. En otras ciencias, porque esto es muy general, y lo agarran todas las ciencias y se lo acomodan a su gusto. Bueno, nosotros no lo acomodamos a nuestro gusto. Bueno, muchas veces el error absoluto nosotros lo llamamos desvío. Desvío de tensión, desvío de corriente. En otras ciencias le ponen otros nombres, le ponen sesgo, le ponen otros nombres. Porque esto se aplica absolutamente a todo. Se usa en economía, en biología, hasta en psicología. En todo se usa esto que estamos viendo. Porque mediciones se hacen en todas las ciencias. Bueno, esta es una de las formas. Error absoluto. Lo puedo escribir así el error. Y hay otra forma que se llama error relativo, que se representa o se define de esta manera. Es el cociente entre el error absoluto y el valor verdadero, esta es la definición matemática. Nosotros vamos a tomar esta, que se demuestra que es aproximadamente igual. Es el error absoluto dividido el valor medido. Es lo que llamamos error relativo. Fíjense que el error relativo, como es el cociente de dos magnitudes, o sea, por ejemplo, si estamos midiendo el error relativo de una distancia, de una longitud, bueno, estoy dividiendo dos longitudes, entonces se me cancelan las unidades. Quiere decir que el error relativo no tiene unidades, es un número. Y nosotros lo usamos mucho el error relativo para dar justamente especificación de componentes, es lo que se llama tolerancia. Pero también se puede dar para otras magnitudes eléctricas. En ese caso no se llamará tolerancia, pero se dice tiene un error de tanto por ciento y estamos hablando del error relativo. Bien, entonces, cuando indiquemos en la expresión de la medida el error,
tenemos que tener presentes dos cosas, dos reglas. Primero, algo que ya dijimos la clase pasada, que la última cifra del valor representativo, o sea, del valor, y el error absoluto deben tener el mismo orden de magnitud. Tienen que tener el mismo orden de magnitud. Y la segunda es que el valor del error se debe indicar con una sola cifra significativa. En el caso del error relativo, podríamos agregar una tercera condición, que es que generalmente se expresa en porcentaje, tanto por ciento. Ahora hacemos una aclaración que vale para nosotros, para electrotecnia y electrónica. La regla 1 se aplica siempre y para sacar las cifras que no son significativas se puede hacer el truncamiento o se puede hacer el redondeo. Ahora, como dice acá, sin embargo, eh, la, en la práctica, la regla 2 no se aplica siempre y de manera tan rigurosa. Eh, Muchas veces el error absoluto a veces se expresa con dos cifras significativas, eso puede pasar. El error relativo generalmente no, se expresa con una sola cifra significativa, pero el error absoluto, si bien siendo riguroso debería ser con una sola cifra significativa, pero en la práctica a veces se usan dos o tres cifras significativas. Particularmente cuando el error es grande, porque si el error es grande, si es más de 9 necesito dos cifras. Si no, ¿cómo hago para expresar 10%, 15%? Necesito dos. Está bien, estamos hablando de errores muy grandes, pero que aparecen en medidas eléctricas o en valores eléctricos. Tal vez en otras ciencias se ha disparatado errores tan grandes, pero en nuestro caso aparecen. O sea, no es tan anormal que aparezcan valores medidos con errores grandes. Y no es que eh, tenemos ese error producto de que medimos muy mal, sino porque es muy difícil medir esa magnitud y bueno, la medición tiene como resultado ese error. Esta es la guía número 1, ya se les había mostrado la clase pasada, es una hoja, dos carillas de una hoja. Este es el ejercicio que ya habíamos hecho la semana pasada. Vamos a hacer el ejercicio número 7, que es este, para practicar un poquito esto. Dice, dadas las siguientes medidas, hallar el error relativo de cada una. Entonces tengo dos medidas, la medida A y la medida B. La medida A es una medida de distancia, que está en kilómetros. Tenemos el valor, que es 25, la unidad, que es kilómetros, y acá tenemos el error. Fíjense, el error tiene, siempre el error tiene los dos signos, porque son los radios del intervalo. Tengo un radio positivo y un radio negativo. Entonces el error es todo, son los dos radios. Por eso tengo los dos signos. Siempre el error tiene que tener los dos signos. Tenemos el valor de error y tenemos la unidad. ¿Qué quiere decir entonces? Que acá el error está expresado de manera absoluta. O sea, es error absoluto esto. Y en el otro caso, bueno, otra cosa. Fíjense, está definido hasta décimas de kilómetro el error. ¿Qué quiere decir? Que en realidad el valor tiene tres cifras significativas. Lo que pasa es que acá no está escrito. Pero en realidad, si no estaría mal expresada esta medida. O sea, es 25,0. O sea, y este cero es significativo. Porque si no, no coincidiría en el orden de magnitud del valor y del error. Bueno, ahí tenemos el error absoluto. Ahora después hallamos el error relativo. Y en el caso B, también tengo el valor, que es 90 minutos, sería la unidad de tiempo que usamos acá, y el error también expresado de forma absoluta, más o menos 10 segundos. Vamos a hallar el error relativo
de la primera medida. O sea que el error es el mismo, nada más que está escrito acá de manera absoluta, nosotros lo vamos a escribir de manera relativa. Pero el error es uno solo, es el mismo. Son dos formas distintas de indicar lo mismo, que se usan las dos, ¿eh? Aclaro que se usan las dos. Bueno, entonces el error absoluto en el primer caso es 0,1 kilómetro. Entonces, ¿cómo definimos el error absoluto? ¿Se acuerdan? Era el error relativo era el error absoluto dividido el valor medido, que en nuestro caso es el único valor que disponemos, que es el valor representativo. Acá no hay mucho para elegir. Si tenemos un único valor, el único valor que conocemos es 25, es el valor representativo. Entonces usamos ese. Generalmente es así en la práctica, en la realidad. Reemplazamos 0,1 dividido 25, kilómetros se tacha, me da 0,004. Como es error relativo, lo voy a expresar en porcentaje y ya me quedó, bueno, de casualidad acá me quedó con una sola cifra significativa, o sea que el error relativo correspondiente a la primera medida es 0,4%, sin unidades, porque es un error relativo. El caso B, el error absoluto es más o menos 10 segundos, entonces hacemos lo mismo. El error relativo en este caso, delta t dividido t, sería 10 segundos dividido, vamos a poner el tiempo, el valor este vamos a ponerlo en segundos para poder tachar, ¿cierto? Entonces 90 minutos son 90 por 60 segundos. Se reemplaza un minuto por 60 segundos. Segundo con segundo se tacha, hacemos esta cuentita y nos da 0,0018 y siguen los decimales. Entonces, en este caso, ¿qué tenemos que hacer? Les pregunto a ustedes, ¿qué tendríamos que hacer en este caso? Redondeo. Tenemos que ir hasta una cifra significativa. Y generalmente el redondeo se hace hacia arriba. O sea, cuando se trata de valores de error, el redondeo se hace hacia arriba. Bueno, en este caso, también de casualidad, también de hacia arriba, ¿no? Porque al redondear acá, o sea, llegamos hasta ahí, como el dígito que sigue es un 8, el anterior aumenta una cuenta y pasa a ser un 2. De 1 pasa a 2. Lo ponemos en porcentaje y obtenemos que entonces que el error relativo de la medida B es 0,2%. Un ejemplo muy sencillo, pero que no siempre nos sirve para aclarar esto que estuvimos viendo. Hacemos otro ejercicio. El ejercicio que sigue, el 8. Es un caso que se puede interpretar con todo lo que estuvimos analizando y viendo. Dice el ejercicio, si en lugar de poner este número, raíz de 0,45, ¿alguno me puede decir a qué es igual raíz de 0,45 sin recurrir a la calculadora? No creo que nadie lo pueda calcular, salvo que tengamos, no sé, un Gauss entre ustedes o un matemático, un genio. Es casi imposible que mentalmente puedan calcular este valor. Bueno, dice, si en lugar de ser este número, que es difícil de visualizar, para facilitar las cuentas, usamos raíz de 0,49, que ese es más fácil, porque 49, 7 por 7, 49. O sea, es más fácil de obtenerlo mentalmente, es 0,7, la raíz de 0,49. 0,7 por 0,7 es 0,49. ¿Hay mucha diferencia entre 0,45 y 0,49? No, no hay mucha diferencia entre esos dos números. Lo que plantea el ejercicio es aplicar esto que estuvimos viendo, interpretarlo y plantear cuál sería el error si yo, en vez de usar la raíz de 0,45, uso raíz de 0,49. Evidentemente, si yo para hacer un cálculo, para hacer un trabajo que estoy haciendo, yo necesito usar raíz de 0,45, pero utilizo raíz de 0,49, estoy cometiendo un error. Bueno, entonces me dice, ¿cuánto es ese error que estaría cometiendo? Bueno, si nosotros lo interpretamos con todo esto que estuvimos aprendiendo hoy, podemos decir,
Vamos a suponer, raíz de 0,45, nos ayudamos con la calculadora, es este número que está acá. Y siguen los decimales. Bueno, si yo tomo este valor como valor verdadero, digamos, simplemente para asociar, para relacionar esto con lo que estuvimos viendo antes, y tomo al valor de raíz 0,49 como valor medido, como valor que se aproxima al valor verdadero, sería el valor aproximado al valor verdadero, ¿cuál sería el error? Y bueno, si yo lo planteo como error absoluto, sería la diferencia. Si yo hago la cuenta, hago la diferencia, me da este número. 0,029178. Que no me dice mucho así. Entonces, es más indicativo del error, en este caso el error relativo. Si yo calculo el error tomando una cifra significativa, sería 0,03. Pero si yo calculo el error relativo, o sea, sería el absoluto dividido el valor verdadero, que en este caso lo tomo es raíz de 0,45, obtengo este valor, redondeo a una cifra significativa, redondeo hacia arriba, o sea, no aplico la regla de redondeo, sino que redondeo hacia arriba de prepo porque se trata de un valor de error, me da 5%. Entonces ahí yo tengo más idea. Y esto se No, no podría entiendo eso. plantear. ¿Cómo? No entendí esa parte. ¿Por qué pasa de 0,0 o no sé tantos ceros a que sea solo un 0, que lo anterior era 0,4, por ejemplo? Era 0,004 y pasó a 0,4%, Porque es ¿no? el porcentaje. Vos con el porcentaje multiplicás por 100. El porcentaje del error. Claro. O sea, el error es este valor que está acá. Pero el error relativo generalmente se expresa en porcentaje. Tanto por Ah, ahora ciento. sí. Entonces se multiplica por 100. Entonces, lo primero que hago acá es redondear. Como se trata de un valor de error, hacia arriba. Siempre. O sea, no aplico la regla del redondeo, sino que directamente hacia arriba redondeo. Eso para cubrirme y estar seguro que la verdad está dentro del intervalo. Aunque se agrande un poco, y eso no es conveniente, agrando un poco el intervalo, pero por lo menos me aseguro que el valor está dentro del intervalo. En cambio, si yo recorto en los extremos del intervalo, capaz que justo la mala suerte es que me cae ahí el valor. Y uno dice, bueno, pero esto no tiene importancia. Bueno, no tiene importancia según, porque todo esto se aplica a infinidad de cosas. Imagínense, no sé, en medicina, imagínense los viajes espaciales. A veces los errores son críticos. O sea, uno no puede dejar así al azar de que uno tiene que cubrir todo. Entonces, la verdad tiene que estar, uno tiene que tener seguro que la verdad está ahí adentro. Entonces, en base a eso, bueno, hace los análisis o los desarrollos que correspondan. Volviendo al ejemplo, acá obtuvimos el 5% de error. Ahora, si lo pensamos, este ejercicio es muy sencillo, es relacionar lo que vimos con dos números, pero ustedes piensen que a veces, muchas veces, hay hoy día infinidad de procesos que llevan un montón de cuentas, miles y miles y miles de cuentas, que muchas veces los resultados de esas cuentas se aplican para hacer otras cuentas, y los resultados de esas cuentas se aplican para hacer otras cuentas. Por lo tanto, la velocidad es crucial. Y entonces, si yo hago esta aproximación y esto me simplifica, y ya aparte del ejercicio este en particular, pero si yo sé que a lo mejor haciendo una aproximación yo cometo un error del 5%, pero yo sé que por otro lado tengo un error del 8% por otra cuestión o un error del 10% por otra cuestión. Mi error ya está dentro del error total de este proceso que estoy analizando. Entonces yo obtengo una ventaja que en realidad, en definitiva, no me trae consecuencias. Entonces, estas son cosas que muchas veces se analizan y se basan en todas estas cosas sencillas que estamos viendo nosotros ahora. Hacemos un ejercicio más, así practicamos más todas estas cuestiones.
Se mide una temperatura con un termómetro, es un ejercicio, con un termómetro de los comunes, digamos. Acá hay un dibujito que nos muestra la parte del termómetro donde está la indicación del termómetro. Supongamos que es esta barrita que está en rojo, la indicación del termómetro. Nos aclaran en el enunciado que la graduación, aparte ya la vemos acá en la escala. La escala, fíjense que va avanzando de a 0,5. O sea, 41, 41,5, 42, 42,5, 43, 43,5 y así, ¿no? O sea, la menor graduación en la escala es 0,5 grados centígrados. Entonces nos hacen varias preguntas. ¿Cuál es el valor representativo de esta medición? ¿Qué valor tomamos acá? Fíjense que la indicación no cae justo en uno de los valores de escala. Entonces tomamos el valor más cercano, que sería 42,5, porque distinguimos hasta medio grado. Entonces, como la indicación está más cerca de 42,5, vamos a tomar como valor representativo, y va a ser el valor que vamos a tomar, 42,5 grados centígrados. Es un ejemplo. ¿Cuál sería el error absoluto en este caso? En casos sencillos como este, donde el instrumento no tiene hoja de datos, no tiene manual de uso, no tiene nada de eso, son instrumentos sencillos, simples, lo que vamos a tomar como error absoluto es lo que se llama error de apreciación, que es justamente la menor escala que yo puedo, la menor división que puedo leer en la escala. En este caso, la menor división de la escala es 0,5. Eso sería se lo llama en física error de apreciación del instrumento. Lo vamos a tomar ese error de apreciación como el error absoluto, porque no tenemos otra forma de determinarlo, digamos. Se hace así en la práctica. Entonces, vamos a tomar como error absoluto al error de apreciación, que en este caso es 0,5. ¿Por qué? Porque es la menor escala que yo puedo distinguir, el menor valor que puedo distinguir de variación en la escala de este instrumento. Punto C. ¿Cuál sería el resultado de la medida? O sea, ¿cuál sería la medida definitiva, el resultado de la medición? Sería el valor representativo más menos el error absoluto. Sería una manera de expresarlo. Otra manera sería 42,5 grados centígrados más menos el error absoluto. Que ahora lo vamos a calcular. Lo pide en el punto E. Pero esta es otra forma. Después D. Dice cota mínima y cota máxima de la medida. Bueno, la cota mínima y cota máxima, como nosotros lo vamos a interpretar, y lo aclaro, es como nosotros lo interpretamos en nuestro curso, serían los límites del intervalo de incertidumbre. O sea, sería el valor representativo menos el valor absoluto, esa sería la cota mínima. Y la cota máxima sería el valor representativo más el error absoluto. Quiere decir que la cota mínima me quedaría en 42 grados, en este caso, y la cota máxima en 43 grados. Y finalmente, el punto E nos pide calcular el error relativo. Bueno, ¿se acuerdan? El error relativo es el error absoluto dividido el valor medido, en este caso que es el único que tenemos. Si hacemos la cuenta, 0,5 dividido 42,5, nos da ese numerito, 0,0117 y siguen los decimales. Entonces aproximamos a un valor, a una cifra significativa y redondeamos hacia arriba, porque se trata de un redondeo de un valor de error. Es lo que se hace habitualmente. Nos da 2%. Ya lo expresamos en porcentaje. ¿Alguna duda de este ejercicio? De cierta manera es como un resumen de todo lo que vimos hasta ahora. Bueno, No. bueno, si no hay preguntas, entonces avanzamos. Avanzo. Bien.
¿Cómo se miden las magnitudes físicas? Se aplica algún procedimiento, se llama proceso de medición, que puede ir desde lo más simple, por ejemplo, si mido el largo de la mesa, agarro una cinta métrica y punto, ese es el proceso de medición. O puede ser muy elaborado, muy complicado, donde haya que hacer tablas, donde haya que hacer gráficos, donde haya que tomar varios valores parciales. Eso depende de lo que yo esté midiendo. Muy, eso puede cambiar mucho. Por eso hay distintos procesos de medición, sencillos y complicados. Pero todos los procesos de medición tienen determinadas características que nosotros vamos a llamar cualidades del proceso de medición, que son varias las cualidades que tiene un proceso de medición. Y repito, son características de ese proceso. Son varias. Nosotros vamos a dar cuatro, en realidad tres, porque dos son uno lo opuesto del otro, o sea que sería prácticamente lo mismo, nada más que un extremo o el otro, que son las que queremos que sepan. Después ya habrá tiempo para que aprendan otras. Primero, la primera cualidad que queremos que sepan qué significa en un proceso de medición es lo que llamamos sensibilidad. ¿Qué es la sensibilidad de una medición, de un proceso de medición? Bueno, llamamos sensibilidad a es un valor primero. Y ese valor indica cuál es la mínima variación de magnitud que puedo detectar con el proceso de medición que estoy usando, que estoy aplicando, que puedo medir. Es en un caso sencillo. Supónganse, si yo tengo una balanza, de las balanzas comunes que se usan en el almacén, y yo se posa una mosca arriba de la balanza, no la detecta, porque es tan bajo el peso que tiene esa mosca, y la balanza no está preparada para medir pesos tan pequeños. ¿Me comprenden? Quiere decir que esa balanza está preparada para, o sea, se mueve, empieza a marcar el display cuando ya tengo, no sé, más de 5 gramos, 6 gramos, y con mucho error. Pero bueno, por lo menos detecta algo. O sea que, digamos que tiene baja sensibilidad. Entonces, ese es el significado de sensibilidad. Y depende del instrumento que esté usando o del proceso de medición en general que yo esté usando según lo que esté midiendo. Sensibilidad. La segunda cualidad que vamos a definir es lo que llamamos exactitud. Exactitud es la cualidad del proceso de medición que nos va a indicar el grado de cercanía, o sea, qué tanto nos acercamos al valor verdadero, qué tanto se acerca el valor medido al valor verdadero. Cuanto más me acerque al valor verdadero, es más exacto el proceso de medición. Así lo vamos a interpretar. Cuanto más me aleje, porque mi proceso de medición es muy pobre, voy a tener menos exactitud. Ese es el significado, como lo voy a entender. Lo opuesto de la exactitud es el error o incertidumbre. Es exactamente lo opuesto. O sea, indica el grado de lejanía, qué tanto me alejo del valor verdadero, qué tanto se aleja el valor medido del valor verdadero. Cuanto más me alejo, más error tengo. Y vamos a dar una más, una cualidad más, que es lo que nosotros, en nuestra materia, llamamos precisión del proceso de medición. Precisión del proceso de medición. Tiene que ver con qué tanto eh, el resultado del proceso de medición se repite si yo hago sucesivas mediciones de una magnitud en iguales condiciones. O sea, si yo mido una magnitud y al rato vuelvo a medir con el mismo instrumento, con las mismas condiciones, y mido lo mismo,
y después vuelvo a medir y mido lo mismo, y pasa un rato y vuelvo a medir y mido lo mismo, puedo decir que ese proceso de medición tiene mucha precisión, porque se repiten los valores. Bueno, eso no pasa siempre. A veces yo mido una cosa ahora y la mido dentro de un rato y no me da lo mismo. Me da cerquita, pero no me da lo mismo. Y después lo mido de vuelta y no me da lo mismo. En ese caso, el proceso de medición es poco preciso. Son dos cosas distintas. Una cosa es exactitud y otra cosa es precisión. Son cualidades del proceso de medición. Por lo tanto, exactitud es lo opuesto del error o incertidumbre. Son cualidades opuestas. Y la precisión tiene que ver con repetición de valores en sucesivas medidas, en sucesivas mediciones de la misma magnitud en iguales condiciones. Nosotros en electrónica, cuando hacemos mediciones, vamos a considerar, vamos a considerar que no cometemos errores groseros, que seguimos las instrucciones del caso, que utilizamos bien los instrumentos, que usamos un método correcto para medir la medición que estamos por hacer. Con lo cual, el único factor de error al cual le vamos a prestar atención va a ser a los errores instrumentales, o sea, el error propio del instrumento. Vamos a suponer que medimos bien, que leemos bien el valor, o sea, que no cometemos errores groseros o de otro tipo. Bueno, entonces, en esos casos, en la mayoría de los instrumentos que usamos en electrónica, la sensibilidad del instrumento tiene que ver con la precisión de la medición. Y la calibración del instrumento va a tener que ver con la exactitud de la medición. La sensibilidad y la calibración en este caso son características del instrumento. Un instrumento que tenga buena sensibilidad y por lo general tiene buena precisión, lo cual no significa que te dé valores exactos, porque puede ser, no sé, ¿qué les puedo decir yo? Yo puedo tener una balanza, supónganse una balanza de relojero, de joyero, que es una balanza de muy buena calidad. Por tanto, es muy precisa y muy exacta, ¿cierto? Perfecto. Bueno, pero si yo le pongo, no sé, le pongo una moneda, le pego una moneda en el plato de la balanza, por ejemplo, va a seguir siendo precisa, pero la exactitud se va a ir al diablo, o sea, va a tener muy poco, va a tener un error enorme. Bueno, eso mismo ocurre con todos los instrumentos, por eso cada tanto, en los laboratorios donde se toman medidas de mucho rigor o de mucho cuidado, se deben recalibrar los instrumentos cada determinado tiempo, justamente para preservar la exactitud de las medidas. Vamos a hacer un ejercicio. Dice el ejercicio, un capacitor es un dispositivo eléctrico, fue medido en dos ocasiones. Se usaron procedimientos o procesos de medición diferentes y se obtuvieron la medida C1 y C2. Repito, yo tengo el dispositivo y viene una persona con un capacímetro y lo mide y le da el valor C1. Después al rato viene otra persona con otro capacímetro y mide el mismo capacitor y le da otro valor, parecido, por supuesto, porque están midiendo lo mismo, pero no el mismo.
O sea que tengo el valor C1 y el valor C2, que son los que están ahí indicados. Entonces me pregunta el ejercicio. Primero, analizar las medidas. Nos pregunta, ¿están bien indicadas? Primera cosa que tenemos que responder. En el punto B nos piden determinar, justificando la respuesta, cuál de las dos medidas es más exacta. ¿Cuál de las dos es más exacta? Porque miden las dos lo mismo. Bueno, si todos entendieron lo que nos plantea el ejercicio, vamos a resolverlo. Primero, nos dicen, ¿están bien indicadas las medidas? Bueno, vamos a ver, por ejemplo, C1. ¿Qué notamos en C1? Primero que el error absoluto, fíjense que acá está expresado el valor y el error en forma absoluta, más o menos 25 microfaradios sería el error en forma absoluta. ¿Cuál sería el error? Que podríamos decir, ¿no? Lo que no estaría bien en esta indicación, que no tiene una sola cifra significativa, sino que tiene dos. Y habíamos dicho antes que una de las reglas que debíamos cumplir o que es aconsejable seguir es que el error esté expresado con una sola cifra significativa. Lo podemos corregir eso, debemos modificar un poquito la medida. Fíjense, yo tomo la medida 496 más menos 25, esa es la medida, ¿no? Pero si yo multiplico el paréntesis por 10, me quedaría 49,6 por 2,5, ¿no es cierto? Lo único que hice fue cambio acá un poco la unidad, pero es equivalente esto. Y si yo acá aplico el redondeo, 2,5 redondeo hacia arriba en este caso, a pesar de que no es error, pero acá sí aplicando las reglas del redondeo, redondeo hacia arriba, quedaría 3. Pero ¿qué pasa? Al poner el valor este con unidades, digamos, el valor representativo, que es este, también tiene que quedar definido hasta unidades, no puedo poner décimas. Entonces tengo que redondear también hasta unidades. Entonces, bueno, no me queda otra, redondeo hacia arriba, porque es 49, redondeo en 50. ¿Ven? Entonces me queda acá el mismo orden de magnitud entre la cifra menos significativa del valor representativo y el error absoluto. Bueno, esto si somos rigurosos con el tema de las cifras significativas en la expresión del error. Y en el caso de la medida 2, es otra forma, está expresado, no uso prefijo, está faradio acá que es la unidad de capacidad, y el error está en forma relativa. ¿Por qué? Porque está en porcentaje, y sabemos que el error relativo generalmente se expresa en porcentaje, y porque no tiene unidades. Entonces, en la medida 2, el error está expresado en forma de error relativo. Pero como es un error grande, que es del 10%, necesito las dos cifras. Es algo que les comenté hace un ratito, que a veces cuando el error es grande, necesito, no me alcanza con una cifra para expresar el error. Lo que sí puedo hacer, aparte me va a servir para después comparar, vamos a expresar la medida 2 usando el error absoluto. Entonces calculamos el error absoluto de la medida 2. Entonces el error absoluto va a ser el error relativo por el valor representativo. Reemplazamos el valor representativo, lo expreso así, fíjense lo que hice acá. Multipliqué por 100, entonces me queda 560. Y para que esto quede igual, lo multiplico por 0,01, para que en total quede inalterado esto.
Ahora, multiplicar por 0,01 es lo mismo que multiplicar por 10 a la menos 2. Entonces, 10 a la menos 2 por 10 a la menos 4, 10 a la menos 6. O sea que acá me aparece el micro, por eso puse microfarad. Lo multiplico por el error, que es 10%, o sea, sería 0,1. Obtengo entonces que el error absoluto serían 56 microfarads. Si redondeo a una cifra, lo puedo expresar así. En este caso voy a mantener microfarado y pongo este 0 nada más que para mantener la unidad que estoy usando, pero este 6 no es significativo. Y me queda el resultado de este modo, digamos, 60 más menos 6, todo eso por 10 microfarados. Esto sería en cuanto al punto A. O sea, las medidas no estaban mal expresadas, pero no eran rigurosamente bien expresadas. Y en el punto B me preguntaba el ejercicio, ¿cuál de las dos medidas es más exacta? Entonces acá, para decir cuál de las dos es más exacta, es una comparación entre ambas medidas de lo mismo. ¿Qué puedo hacer? Y bueno, utilizo el concepto que vimos recién en las diapositivas anteriores. Nosotros dijimos que el error es lo opuesto de la exactitud y que la exactitud es lo opuesto del error. Por lo tanto, ¿qué medida va a ser más exacta? ¿La que tenga más error o la que tenga menos error? La que tenga menos error. La que tenga menos error, porque son cosas opuestas. Entonces yo lo que hago, que ya lo tengo del punto anterior, comparo los dos errores. Por ejemplo, comparo los errores absolutos. Podría comparar los errores relativos también. Comparo los errores absolutos. Se ve claramente que la medida 2 tiene el doble de error. Es decir, el error 1 es menor que el error 2. Por lo tanto, la conclusión es que la medida 1 es más exacta que la medida 2. Es una comparación entre dos cosas que refieren a lo mismo. Entonces lo puedo hacer eso. En definitiva, es una aplicación de los conceptos que vimos antes. Avanzamos un poquito más. ¿Cuáles son las causas? ¿Por qué se provocan los errores? Y en ese caso, ¿qué tipos de errores se pueden distinguir? A pesar de que dijimos ya recién que nosotros solamente le vamos a dar bolilla a los errores instrumentales. Pero tengamos una visión un poco más amplia y veamos un poco cuáles serían las posibles causas y qué tipos de errores podemos encontrar. Bueno, las causas, el origen de los errores son múltiples. De los múltiples tipos de errores que pueden aparecer, vamos a distinguir entre dos tipos de errores. Si bien van a encontrar libros o apuntes que distinguen otros tipos de errores, pero se pueden agrupar en dos clases de errores. Por un lado tenemos los errores que se llaman sistemáticos, que son, por ejemplo, esto que está escrito acá. Impericia del operador, o sea, si el operador, no sé, se fumó un porro unos minutos antes de medir, va a medir cualquier cosa. Eso es un error sistemático. Si uso un método inadecuado, método que no es el correcto para medir lo que quiero medir, también eso me va a traer error. Fallas operativas de distinto tipo, mala calibración de los instrumentos, que el mismo instrumento esté defectuoso, todo eso me causa error, me trae error en las medidas. Bueno, todos esos errores se llaman sistemáticos. ¿Qué característica tienen los errores sistemáticos? Que se pueden estimar, es decir, se puede calcular el valor, se puede hacer una estimación de valor, y que llegado el caso se pueden corregir en el resultado. O sea,
Si tengo impericia del operador, bueno, vamos a poner una persona que no esté, que esté en buenas condiciones, que tenga buena vista y que lea bien en los valores para que evitar ese error. Si usamos un método inadecuado, vamos a usar un método adecuado para lo que estamos midiendo. De esa manera vamos eliminando los errores sistemáticos. No, evitar las fallas, tener instrumentos bien calibrados, instrumentos de calidad, que funcionen correctamente, seguir las instrucciones de uso. Todo eso me ayuda a bajar el error y a disminuirlo. Bien, ahora por otro lado, tenemos otro tipo de errores que aparecen cuando se miden magnitudes físicas, que son los errores que se llaman casuales o aleatorios. Son errores de este tipo. Por ejemplo, cuando yo mido algo que no se queda quieto, que está cambiando continuamente. ¿Cómo hago para medirlo? Y es medio complicado, ¿no? Bueno, pero a veces hay que estimar el valor de eso. Bueno, a veces pasa eso. Bueno, eso provoca errores, pero que no se debe a una causa en particular. En este caso se debe a que lo que yo estoy midiendo cambia. Puede verse también a pequeños cambios incontrolables en las condiciones ambientales, presión, temperatura, humedad, cantidad de luz, radiaciones, en fin, distintos factores que pueden afectar una medida siempre que sean aleatorias, porque otra cosa es que yo, por ejemplo, yo puedo saber que la temperatura aumenta. Bueno, si yo sé que la temperatura aumenta siguiendo, no sé, algo lineal o algo que siga una función cualquiera, bueno, yo eso lo puedo de alguna manera corregir en el valor y lo puedo encarar de esa manera, pero en este caso son cosas que surgen imprevistamente, son fortuitos, o sea, aparecen de la nada y desaparecen de la nada. Bueno, eso ocurre muchas veces cuando se miden magnitudes físicas, en determinados casos. Bueno, en estos casos lo que se hace es no trabajar con un valor solo, sino que se toma una muestra de valores. Y como estos valores, estos errores son inevitables, no es como el caso anterior que yo puedo ir corrigiendo. Esto no, me aparece de la nada, no sé cómo vienen y no los puedo evitar. Lo que se puede hacer es en base a la muestra de valores, hacer un estudio, un análisis de esos valores, aplicando conceptos de la estadística, que es una rama de la matemática. Y de esa manera hacer una estimación del error, de este tipo de error. Generalmente, cuando yo hago una medición, tengo los dos tipos de errores. Pero en muchos casos, el error casual es prácticamente es despreciable, entonces no lo considero. En otros casos es al revés. Son los errores sistemáticos los que son despreciables y tengo muchísimo error casual. Entonces desprecio el error sistemático y tengo que calcular el error casual. Bueno, eso depende de con qué estemos trabajando. Podemos resumir todo esto en este cuadrito. Si el proceso de medición proporciona un solo valor, un único valor, para determinar la medida, vamos a despreciar los errores casuales. No es que no están, están, pero son de tan bajo incidencia que los despreciamos. Y solamente vamos a considerar los errores sistemáticos, en particular nosotros, en medidas eléctricas, solamente vamos a tomar el error instrumental. Ahora, si el proceso de medición proporciona una muestra de valores, una tabla con varios valores, esto se hace porque hay errores casuales, si no, no se haría eso.
no se pueden despreciar. O sea, hay que estimarlos. Y los errores sistemáticos, que seguramente también hay, ¿se pueden considerar o no? Depende del caso. O sea que, en general, en estos casos, para calcular el error hay que calcular el error casual y el error instrumental. Que llegado el caso se puede llegar a despreciar. Dependerá de cada caso en particular. Como habrán visto entonces, el error instrumental es muy importante para nosotros en medidas eléctricas. ¿Y cómo se determina el valor de error? Bueno, como nosotros usamos instrumentos, y esto está nada más que a modo ilustrativo, este es un tester, un multímetro, está nada más que a modo ilustrativo. Tenemos acá las puntas de prueba del multímetro y esta es la hoja de datos del multímetro. Y acá está el multímetro. Yo voy a medir con el instrumento, en este caso, repito, está nada más que a los fines de ilustrar el tema, voy a obtener el valor, un valor representativo de la medida, y de alguna manera voy a tener que calcular el error instrumental. Para calcular el error instrumental me voy a tomar de una expresión de error que me la va a dar el fabricante del instrumento. Va a ser un dato que está en las hojas, justamente en las hojas de datos, en el manual del instrumento. Y ese formato es este, que ya se han puesto de acuerdo todos los primeros tiempos, cuando aparecieron recién los primeros instrumentos. Bueno, cada fabricante tenía su forma, pero después con los pasos de los años, cuando aparecieron los instrumentos digitales, dijeron, no, 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 esto es un aquelarre. Entonces dijeron, nos ponemos todos de acuerdo y ya esto es prácticamente, no solamente en los multímetros, en todos los instrumentos, se expresan el error con este formato. Se da un error absoluto de la medida y esto depende de cada rango, de cada alcance del instrumento, que fíjense, es una expresión que tiene dos partes, son dos términos. La primera parte es un porcentaje de la indicación, o sea, es un número en porcentaje de la indicación. Y el segundo término es un número también por el dígito menos significativo, que corresponda a la escala que estamos usando. Esta es la manera en la cual vamos a calcular el error instrumental. Vamos a ver un ejemplo. Es un ejercicio que está en la guía. Fíjense, dice, un multímetro mide una tensión eléctrica y la indicación obtenida es este valor que está acá. Este sería el valor indicado, 12,36. Nos dicen que la hoja de datos, para el rango usado, que es de 40 volts, indica un error instrumental, delta B, de más o menos 1,2% de la indicación, más 10 dígitos. Hallar el resultado de la medida, o sea, la tensión medida. Por lo tanto, acá tenemos nuestro voltímetro digital y cuando medimos esta tensión, el voltímetro indicó esto, 12,36. Es un ejemplo. Bueno, entonces, primera cosa, el valor leído, o sea, la indicación del instrumento, va a ser el valor representativo de la medida. O sea que B0, el valor representativo de esta tensión, es 12,36 volts. Es el valor indicado. ¿Qué nos falta? Nos falta calcular el error. Que suponemos, nosotros vamos a suponer, que solamente el error es el error instrumental. Entonces calculamos el error instrumental. ¿Cómo hacemos? Con la información que nos da el fabricante en la hoja de datos. Entonces, tomo esta expresión y para esto, lo único que me queda resolver es este temita acá. Vamos a explicarlo. Donde dice dígito, tenemos que poner el valor del dígito de menor peso, pero no el dígito que marca la indicación, sino que representa en la escala. El tema es así. Yo tengo 12,36.
Cuando este dígito, que es el de menor peso, cambia, o sea, de 6 pasa a 7 o de 6 pasa a 5, ¿en cuánto se modifica la tensión, el valor? ¿En cuánto se modifica el valor? En 0,01. En 0,01. Si pasa a ser 12,37, aumentó 0,01. Si pasa a ser 12,35, se modificó también en menos 0,01. Ese valor, que depende de la escala del instrumento, es lo que se llama resolución del instrumento en esa escala. En nuestro caso es 0,01 volt. Y este valor es el que tenemos que poner acá. Entonces, cuando reemplazamos, nos va a quedar 1,2% de la indicación, que es 12,36, más 10, que es el número que nos dio el fabricante. Podría ser 2, podría ser 5, podría ser 15, podría ser 20, eso no importa, eso lo dice el fabricante. Acá nos puso 10, bueno, entonces ponemos 10. Por dígito. Cuando la palabra dígito acá está indicando la resolución del instrumento en la escala que estamos usando. 0,01 volt. Hacemos la cuenta, nos da 0,2493 y siguen los decimales. Acá lo que podemos hacer, yo acá por ejemplo redondeé con dos cifras significativas. Me daría 0,25 volt, con lo cual la medida de tensión sería 12,36 más menos 0,25 volt. Si lo queremos hacer más riguroso y expresar el error con una sola cifra significativa, hay que redondear acá y llegar hasta décimas, el delta B llegar hasta décimas, con lo cual nos quedaría en 0,3. Pero si yo con el error llego hasta décimas, en el valor representativo también tengo que llegar hasta décimas. Entonces, si redondeo acá, como el que sigue es un 6, el 3 pasa a ser un 4. Con lo cual, si expresamos el error con una sola cifra significativa, me queda 12,4 más menos 0,3 volt. Bueno, de esta forma, así es como vamos a medir con cualquier instrumento que me presente la indicación en un display, en un valor numérico, sea el instrumento que sea que estemos usando. Frecuencímetro, un amperímetro, un ómetro, lo que fuere. Porque, repito, ya se pusieron de acuerdo los fabricantes en expresar el error instrumental siguiendo este formato. Bueno, muy bien, chicos. Vamos a dejar acá. Nos vemos el próximo miércoles en la facultad. Que tengan buena semana. Buenas noches, chicos. Igualmente. Chao. Buenas noches, Chao. profe. Igualmente, profe. Igualmente, profe. Nos Buenas vemos. noches, profe.